donde es muy interesante lo que tiene para decirnos el Señor. La idea central de este estudio nos dice así: permite que el amor de Dios dirija tus relaciones personales. En realidad deberíamos permitir que Dios dirija todo en nuestra vida, ¿no? Pero en este caso nos centramos en las relaciones personales y vamos a ver por qué. Porque seguramente algunos de nosotros conocemos a alguien que parece que el conflicto lo acompaña donde quiera que va. ¿Conocen a alguien así ustedes? Bueno, yo en el trabajo tengo miles. No solo por la desesperanza en la que viven, ¿no? Sino que siempre, nunca tienen culpa. Ellos nunca tienen la culpa, siempre le echan la culpa al otro, siempre son víctimas de la sociedad, de la economía, del empleador, de las horas que le dan para el trabajo, de un montón de motivos, ¿no? Siempre. Y entre otras cosas han llegado, dice que los psicólogos han estudiado a esta clase de personas y han llegado a varias conclusiones. Y entre otras, estas personas tienden a culpar a otro, como decíamos, por sus problemas. Tienden a irse a los extremos. O todo o nada, o negro o blanco. No hay intermedios para estas personas. Tienen dificultades para controlar sus emociones, pero la realidad es que el conflicto no siempre ocurre por las actitudes o comportamientos determinados. A veces el conflicto puede ocasionarse por alguna palabra que decimos y no la quisimos decir. No sé si le habrá pasado. A mí me pasa seguido. Soy un hombre que a veces habla sin pensar. Y en este estudio aprendí específicamente que mi problema es tal vez que no tengo en cuenta las consecuencias que puede ocasionar una palabra fuera de lugar. O no siendo sazonada con gracia, como dice la Biblia, sazonada con sal, con gracia y con amor. A veces hablamos y decimos lo que pensamos porque creemos que decimos la verdad, ¿no? Y me va a escuchar y yo le voy a decir lo que yo pienso porque es la verdad. Pero debemos pensar en las consecuencias que esto puede ocasionar, ¿no? Y a quién estamos ofendiendo en primer lugar, que eso lo vamos a ver. La realidad es que mantener las relaciones sanas es difícil y se complica por causa de nuestras propias faltas. Cuando nosotros reconocemos que somos los primeros que estamos equivocados, cuando pasa algo con otra persona, debemos examinarnos nosotros primero. Y esto lo vimos en el estudio de resolución de conflictos. En la Biblia siempre, cuando uno dice, no, yo primero leo la Biblia y claro, y primero es para mí, claro que es para vos, claro que es para mí primero. Yo debo primero examinarme a la luz de la Escritura, a ver cómo estoy primero con Dios. Y cuando preparaba este estudio me acordaba mucho de lo que había hablado el hermano Matías Pabello, el pastor, donde Jesucristo en Mateo 22, 37 al 39, a ver quién lo tiene. Y 22 del 37 al 39. Amén. ¿Se da cuenta? Que es lo que nos hablaba el pastor el domingo que estuvo con nosotros, hace 2 domingos atrás. Y decía que el cristiano no está sin dirección. ¿Se da cuenta? Jesucristo pone primero el amar a Dios. Y eso no hay duda, no tenemos duda. Pero pone en semejanza ese mandamiento que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Dice que estos 2 mandamientos van de la mano. ¿Se acuerda más o menos lo que predicó el hermano en Juan, primera de Juan? La evidencia del cristiano, claro, es cuando uno ama. Ahí se demuestra que uno es verdaderamente cristiano y que tiene en cuenta a Dios, ¿no? Jesús nos enseña que el amor a Dios es anticipado, como decía, pero lo que nos asombra es que Jesús establece una semejanza entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y al hacer esto, Jesús verifica la importancia de nuestras relaciones personales. A medida que el cristiano va creciendo en el conocimiento de Dios, su vida es transformada, dejando atrás la vieja vida.
Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9. A ver quién lo puede buscar. Y otro que busque Romanos 6, 19 al 22. Colosenses capítulo 3, del 5 al 9. Amén. ¿Y cuántas de estas cosas nos acompañan, ¿no? Hoy en día, no sé si se ha puesto a pensar, a veces yo me he puesto a pensar mucho en lo que acá dice la Escritura. Muchas de estas cosas, digo, en mi caso me acompañan, ¿no? Enojo, ira, gritería, cuando debería ser más controlado. Como decía al principio, pensando a quién le hablo y pensando quién es el que me está escuchando primero, ¿no? Y a quién va dirigida todo lo que yo hago, que es a nuestro Dios, porque es al primero que ofendemos. Y lo vamos a ver más adelante, con un caso muy conocido en la Escritura. Y el cristiano sabe que el dominio del pecado fue quebrantado por el poder de la cruz y ahora ha sido liberado para seguir al Señor. Romanos 6, 19 al 22. Amén. Amén, amén. Así que como decía, debemos entender que ya el pecado no nos gobierna, hermanos. O sea, somos pecadores, pero el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Eso tiene que quedarnos bien claro. Debe arraigarse eso en nuestro corazón y echar raíces. El Señor venció el pecado en la cruz del Calvario. Así que hoy nosotros estamos capacitados, acondicionados, asistidos por el Espíritu Santo para tomar decisiones que honren a Dios, que debería ser la única meta del cristiano. Cuando usted lo lee a Pablo, a Pedro, a Juan, como estamos estudiando la carta, son hombres que dedicaron su vida a servir a Dios. El mismo Jesucristo andaba por las calles visitando y no tenía dónde apoyar su cabeza. Cuando se perdió, ¿se acuerda lo que la madre le dijo? ¿Qué haces? Estamos preocupados con tu padre. ¿No sabés que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y esto hablaba con mi esposa. Digo, los negocios de mi padre, claro. Servir a Dios, predicar el Evangelio, avisar a las almas que están desesperanzadas, desorientadas, perdidas, que hay un camino. Es Jesucristo. Es el único camino al Padre, como nos dice la Escritura. Esa es nuestra misión, nuestra vocación, como lo dice Pablo. Es lo que deberíamos estar concentrados, no totalmente, ¿no? Porque tenemos muchas obligaciones, pero me pasaba que mientras preparaba esto me examinaba, como decía, y a veces tenemos invertidas las prioridades, ¿no? Y dejamos siempre lo más importante de lado. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Y digo, no me congrego, no voy a... Ahora, bueno, el seminario, si se dieron cuenta, falté, hermanos, ayer, el viernes, no sé si se dieron cuenta. Jorge, te estoy hablando. No sé si el viernes no estuve. No, hablé con Barry y le dije que iba a parar un poco. Bueno, después también de recibir consejos sabios. A veces hay que parar un poco, pero ¿saben qué? No bronca, sino que mi enojo conmigo mismo es que siempre dejamos de lado lo más importante. Que es lo que yo hablo con mi esposa, digo, porque me encanta estudiar, ¿no? Y más esta materia que estamos dando, que es la de la evolución y ciencia, que es hermosa, pero es mucho para mí, y todos tenemos límites, ¿no? Y yo me di cuenta que no puedo, pero bueno, Dios
nos ayuda, Dios está con nosotros. Vamos a seguir adelante, ¿no? Ahora sí, el texto en lo que hablaba hoy, 1 Tesalonicenses 4, del 6 al 8, a ver quién lo tiene. Vamos a ver 3 puntos importantes que Pablo nos nombra. Amén. Amén. Y muchos a veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? En el versículo 3 de este mismo capítulo, Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y estos son los 3 puntos que quiero tocar. Primero, la santificación. ¿Para qué nos sirve la santificación? Bueno, nos sirve de muchas maneras. Y específicamente con nuestras relaciones personales. Por ejemplo, la pureza de la santidad elimina cualquier deseo de cultivar relaciones por interés. Si tenemos amigos inconversos, muchos entienden de lo que estoy hablando, que siguen siempre al que tiene plata o buscan relacionarse con aquel que está en un puesto de jerarquía, pero eso lo hace un inconverso, ¿amén? Sí, acá en Redención no lo hacemos, no. La santidad no sirve para eso, hermanos, para tratar, o mejor dicho, para buscar relaciones y que no sea por interés, sino amar al hermano como es. Como dice Santiago, no solo al que entra con una ropa espléndida, sino aquel que es un mendigo. Eso está claro. La santidad nos hace respetuosos, sabiendo que toda persona es digna de ser tratada bien. Si nuestra relación con Cristo está creciendo, las cosas que causan drama y conflicto en nuestras relaciones personales irán disminuyendo. Y ya se habrán dado cuenta cuál es la clave, ¿no? Tener a Cristo presente. Esto tiene que ser así, porque recuerda que nuestro deseo es que todos vean la imagen de Cristo en nosotros. ¿Tenemos en cuenta eso a veces? O no a veces, sino ¿tenemos en cuenta eso? Sería la pregunta. Cuando hablamos o hacemos lo que hacemos, pensamos en que los que nos están mirando pueden decir, este es un hijo de Dios. Él sí puede decir que es hijo de Dios, por la forma en que se comporta. ¿Tenemos en cuenta eso? Con las amistades hay cosas que siempre son perjudiciales y deben ser evitadas. La relación es más valiosa que la euforia emocional que el ofensor siente al maltratar a alguien, que es lo que hablábamos al principio. Pablo hace mención de un pecado en específico que no debemos ignorar, y acá es el punto 2, donde en el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El agravio. El agravio es una ofensa que hace a una persona romper los límites de una relación sana. Otros sinónimos del agravio son injuria, insulto, afrenta, deshonra, mancilla y calumnia. ¿Cómo se puede ver? El agravio y la humillación de la persona van tomadas de las manos. No sé si habrá estado en alguna discusión, y específicamente con un hermano, ¿no? Y uno, como decía al principio, quiere ganar la discusión, no le importa cómo dé lugar. Y eso está muy mal, eso está muy mal. Nosotros somos cristianos y debemos pensar cuando hablamos, es lo que decíamos al comienzo. A veces es mejor callarse la boca. ¿Saben que a veces es mejor callarse la boca? Aún al necio, cuando dice cierra la boca, un proverbio, le es contado por sabio. Como decía, ¿no? Tal vez con un inconverso usted puede refutar, debatir, pero con un hermano hay que tener mucho cuidado, porque Jesucristo mismo dijo que aquel que le dice racá, era la traducción, necio, ya le es contado como un homicida. ¿Se da cuenta?
como cuando si miramos a una mujer codiciándola en nuestro corazón. ¿Cómo nos ve el Dios? Como un adúltero. Entonces, cuando empezamos a pensar como Dios piensa, nuestras relaciones van a cambiar, nuestra vida va a cambiar, nuestra forma de tratar al hermano va a cambiar. Dios no nos ha llamado a humillar a nadie, hermanos, sino a bendecir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, ¿quién puede leerlo? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén. Nuestro llamado es demostrar el amor de Cristo y dar lo que recibimos de gracia, hermanos. Nunca podríamos haber comprado o haber hecho algo para ganar nuestra salvación. Y es solamente ese motivo por el cual debemos estar agradecidos. Solamente ese motivo. Yo nunca podría haber hecho nada para acercarme al trono de la gracia sin Cristo. No, nunca, jamás, nadie. Y saben que hay varias religiones que piensan lo contrario, pero el cristiano sabe que nada puede hacer. Nada hizo, mejor dicho. Y Pablo lo sabía. Jesucristo, cuando entra a la casa del fariseo de Simón, él le explica que aquel que a mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y a veces uno dice, no, pero yo no tomo, no fumo, voy al trabajo, soy una buena persona, sí. Pero también sos un pecador y ofendés a Dios si no haces lo que haces para la gloria de Dios. Que tengas pocos pecados, como algunos piensan, porque para Dios el pecado es pecado. Pero cuando yo leo a Pablo, después vengo a meditar y a entender por qué Pablo hacía lo que hacía. A él se le perdonó mucho. Él fue el que perseguía a la iglesia, los ponía presos y algunos hasta consentían su muerte, dice la Escritura. ¿Cómo no va a amar tanto al Señor? Sabiendo que él no podía hacer nada por ganar su salvación. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada por ganar nuestra salvación. Y creo que es un gran motivo, o el principal motivo. Bueno, como decía, Dios no nos ha llamado a humillar a nadie, sino a bendecir. En el versículo 7 de nuestro texto de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La inmundicia. Y aquellos que han cursado la materia del Antiguo Testamento saben que en la Biblia la persona inmunda era apartada de la comunidad. Amén. Perdía la conexión con la comunidad. El cristiano desobediente puede humillar a otra persona, pero al hacerlo pierde más de lo que gana. Sí, podemos humillar. O sea, también Santiago habla de la lengua, ¿no? Sabemos que es indomable, dice, o que es muy difícil domarla, mejor dicho. Pero podemos humillar, sí, claro que sí. Podemos hablar, enojarnos, decirle lo que pienso, le voy a cantar las 4 frescas, este me va a escuchar, y todas esas cosas que a veces viene uno con esas cosas del mundo donde mejor sería pensar antes de hablar. Cada vez que perjudicamos a otro con nuestras palabras, estamos poniendo nuestra relación con Dios en peligro. Y acá es el ejemplo que le voy a dar, y es David. Quiero que busquen el Salmo 41 y el Salmo 51. David reconoció que su codicia por la mujer de su general, Urías, lo llevó a asesinarlo. Pero lo que no reconoció en el momento de su pasión fue que al hacer esto sus acciones ofendían a Dios. Y vamos a ver el Salmo 41, verso 4. Amén. Y el 51, del 1 al 4.
Amén. 51. Amén. ¿Se da cuenta? Acá David sí había reconocido contra quién había pecado, pero en el momento de pecar, su pasión lo llevó a olvidarse de Dios. Su pasión lo llevó a fijar la vista en una mujer hermosa, por lo que cuenta la Escritura, y olvidarse completamente de lo que él tenía que hacer y a quién él servía. Cuando nos pasa algo, hermano, en nuestra vida es porque nosotros cometemos los errores. Algunos tienen el tupé de culpar a Dios, y yo lo he escuchado en cristianos también, Pero usualmente cuando nos pasa algo que no debería pasar en nuestra vida, nosotros somos los principales culpables. Digo, hablando de un pecado, ¿no? Cuando caemos en un adulterio o en una infidelidad, somos los culpables. Somos nosotros los culpables primero. Y lo que David después reconoce es lo que nosotros debemos tener en cuenta antes de caer en el pecado. Es a Dios. ¿A quién ofendo primero? Mi pecado está delante de mí, dice él. Yo me imagino el dolor o creo imaginarme el dolor de este siervo. Él tuvo un hijo con Betsabé y se le murió después de 7 días de ayuno, de que estuvo orando. Pero él no culpó a Dios, él siempre se culpó a él mismo. Él dijo, yo tengo la culpa por lo que ha pasado. Bueno, y después lo que Natán le dice, que es para otra historia, ¿no? Que todo lo que él hizo a la vista, los hijos iba a pasar peores cosas que lo que él hizo. Y se cumple todo lo que la Escritura dice. Mejor dicho, lo que Dios dice se cumple. Cuando dañamos a otros, nos dañamos a nosotros. Dios espera lo mejor de nosotros y por eso nos dio su Espíritu Santo. Con diferencia de David, hoy nosotros tenemos y habita en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, es lo que yo hablaba al principio, ¿no? Que digo que falté el domingo y parecía que hace un siglo que no los veo. Bueno, eso hace el Espíritu Santo. Querer tener comunión con mis hermanos. Querer verlos no es lo mismo que yo con Oscar a veces hablamos por mensaje, o con Jorge, o con Guille. No es lo mismo, no es lo mismo. Quiero verlos, quiero abrazarlo, o hablar, preguntarle, ¿cómo estás? Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Y cuando hacemos algo malo, en mi caso, yo no sé si capaz que a alguno le pasa lo mismo, me siento triste. Triste. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Y la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu. Son versículos que vienen a mi mente cuando yo le pregunto al Señor, ¿por qué? Claro, pensá qué dijiste cuando te enojaste, qué dijiste cuando te saliste de las casillas, o tus palabras cómo fueron hacia tu esposa, hacia tu hijo. Pasa eso. El Espíritu Santo nos recuerda a quién servimos. Y es una gran ventaja, hermano, con David, que no lo tenía constantemente, ¿no? Sabemos que después de Cristo el Espíritu Santo descendió y habita en cada creyente. Por si no lo sabían, yo creo que todos acá somos maduros en la fe y sabemos que el Espíritu Santo nosotros somos morada del Espíritu Santo. Alguno que me busque Romanos capítulo 12, capítulo 12 de Romanos, del 17 al 21, y con esto vamos a ir cerrando. Como decía, Dios espera lo mejor de nosotros y por eso nos dio a su Espíritu Santo. Él en nosotros es el mejor guía para evitar las decisiones dañinas, esas decisiones que dañan nuestra relación con Dios y los hombres. Capítulo 12, verso 17 al 21.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, seguimos creciendo en santidad y pureza. El fiel es amonestado a no devolver mal por mal. El fiel, o sea, el creyente, el cristiano, al del mundo se lo puedo tolerar, no conoce a Dios. Pero nosotros, yo siempre a veces hablo con mi esposa y digo, es cristiano, es creyente, no puede hacer esto, no puede decir esto. A veces me enojo con eso, ¿no? Digo, a uno que no conoce a Cristo yo se lo tolero. Pero un tipo que dice que es creyente, o un hermano, o una persona, no, a mí no me entra. Pero bueno, el Señor es bueno, es misericordioso, como ha tratado a sus discípulos en el comienzo, y siempre me acuerdo de Pedro, que era impulsivo, Juan y el hermano que querían hacer descender fuego del cielo. Yo digo, bueno, Señor, gracias. Gracias porque nos diste ejemplo, como eran ellos y cómo terminaron siendo, después de confiar plenamente en Dios. Bueno, espero que conmigo pase lo mismo, siempre termino mi oración, ¿no? Y terminar siendo un discípulo, o mejor dicho, un creyente fiel, un creyente fiel. Por supuesto que tengo muchas cosas que cambiar, como cada uno de nosotros, todos conocen bien sus pecadillos, pero lo importante es, hermano, lo que decíamos, debemos tener en cuenta a Dios. Debemos saber que cuando hablamos podemos ofender. Debemos entender que las relaciones sanas vienen de conocer a Dios primero. Conocer a Dios, porque las amonestaciones que en la Escritura se nos hace es al cristiano, no es al inconverso, es a nosotros. Nos llama la atención a nosotros, cristianos, que decimos ser creyentes y que confiamos en Dios, que nos congregamos todos los domingos, que oramos unos por los otros. Debemos tener en cuenta a Dios antes de abrir nuestra boca. Y para terminar, si creemos esto, nos corresponde caminar en el temor de Dios sabiendo que el Señor es vengador de todo esto. El juicio siempre está en las manos de Dios. En todo esto el cristiano maduro se conduce honradamente y por una buena razón. La Iglesia debe saber que los de afuera, es decir, los inconversos, serían persuadidos a considerar el Evangelio por el testimonio de una vida que está centrada en Cristo. Puntos importantes que no debemos olvidar. Nos miran, Pablo dice que somos como cartas leídas, y debemos considerar todo esto, amén, para conducirnos primeramente con una vida que honre a Dios y que glorifique a Dios, porque para eso el Señor nos llamó y nos salvó. O al revés, no sé. No, primero nos llamó y después nos salvó, ¿no? Como dice Romanos. Así que, hermanos, oramos. Que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad donde nos traes a memoria la importancia, Señor, de las relaciones sanas. Y contigo, Señor, todo es sano. No solo la sana doctrina, una iglesia sana, también la relación, Señor, porque como leíamos al principio, Jesucristo puso a la par el amarte a ti como el amar a mi hermano, Señor. Que podamos tener en cuenta esto antes de agredir, insultar o tan solo tener un mal pensamiento contra mi hermano. Te pido perdón, Padre Santo, por las veces que te he fallado. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres el que me restaura, tú eres el que me ha dado el Espíritu Santo para que me convenza que estoy haciendo mal las cosas, Señor, y poder arrepentirme y volverme, Señor, de mi mal camino. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por esta iglesia, gracias por tu iglesia, Señor. Y te rogamos a continuación que sigas llenando nuestros corazones con tu palabra, Señor, que es la única que nos hace pensar y examinarnos, Padre. Sí, debemos examinarnos día a día, todos los días, y tenerte en cuenta a ti, Señor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas, por tu misericordia, por permitirnos estar de pie en esta mañana, por darnos fuerza, Señor, y por darnos todo lo que necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.